No veremos la paz mientras el pueblo colombiano siga eligiendo a los protagonistas de la guerra. La paz con obligatorio cumplimiento. Sí. Dice en ninguna parte de la Constitución de 1991 que sean protagonistas de la guerra a ningún gobierno, liberal, conservador, cualquiera que sea. Mientras los elegidos sigan comprando conciencia, y hay otro que vende conciencia, lo que comúnmente ellos lo llaman con otro nombre, la red de informantes, nosotros comúnmente llamamos el sapeo. Mientras existe eso, no va a haber paz. Nosotros, los pueblos indígenas, somos un fiel reflejo de lo que es Colombia. Y creo que entonces ese proceso de la Constitución del 91 fue muy importante. Creo que para la Constitución del 91, como todos sabemos, el proceso de reinserción del M-19 fue fundamental, y eso fue un proceso que se dio precisamente en el departamento del Cauca, y se dio en una zona que hoy desafortunadamente es uno de los tantos escenarios de guerra que tiene el Cauca en este momento. Es que el anterior gobierno se enfrentó a muchas comunidades indígenas, porque es que el anterior gobierno no respetó la autonomía de una guardia indígena que iba a tener 10.000 indígenas armados solo de bastones, que incluso fueron capaces de rescatarles secuestrados a las FARC, que tenían una independencia y una autonomía frente a todos los actores, pero que también reclamaban una relación distinta con el Estado. Pues al señor presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y sobre todo al señor José Obdulio Gaviria y al señor ministro del Interior, Fabio Valencia, les pareció que eso era horroroso y que había que armarles otra organización indígena a los indígenas del Cauca, y entonces montaron una organización que se llama la OTIC, y se atrevieron a dividir el movimiento indígena, cosa que no había hecho ni la izquierda más sectaria. Y es la confluencia del miedo y el autoritarismo, es decir, y la negación de la libertad, ¿no es cierto? Álvaro Uribe nos hizo tener miedo para podernos sujetar. Yo pienso que buena parte de la seducción que Uribe ejerció y de alguna manera sigue ejerciendo sobre ciertos estratos fundamentalmente incultos políticamente de la sociedad colombiana estaba construida sobre el miedo, no sobre la capacidad de seducir. Seducía porque era violentamente agresivo frente a lo que a él le parecía que tenía que ser agresivo. Luego el miedo también es un condicionador ideológico, no solamente en la religión sino en la política. Uribe Vélez era un tipo que creo que era consciente, y sus asesores, de producir miedo, y lo hacía con el gesto y con las palabras y con todo, lo sigue haciendo. Cuando usted denuncia al ejército, usted está metiendo a la boca al lobo. Cuando usted no se aguanta toda la descomposición interna que hay dentro de la institución, y que usted sabe que están matando a la gente y que la están vistiendo de militar cuando no es verdad, y que son los hijos de nuestras compañeras y que nosotros estamos recibiendo a las víctimas de los diferentes departamentos acá en Bogotá, y estamos haciendo la denuncia y estamos sacando a líderes del país que están siendo amenazados, pues imagínense frente a quién estamos enfrentando. Y fuera de eso, la coyuntura política no nos ayudaba con el presidente que había, porque cada que él quería que hubiera un defensor muerto, él le decía a su sicario públicamente que eran auxiliares de la guerrilla. Pero yo no puedo decir que usted es auxiliar de la guerrilla si no tengo una intención de que lo persigan o que lo maten, y que lo haga público por los medios de comunicación y con nombres propios, como lo hacía el presidente del partido, el vicepresidente y el mayor del ejército y todo su gabinete. Entonces ahora, al que predica distinto a la institucionalidad del Estado, entonces ahora nos quiere calificar terroristas.
Ahí depende pues de todo esto que estamos hablando. Estoy hablando lo nuestro, lo que nos pasa a nosotros. Nuestro pueblo colombiano ha sido muy neutral. Nosotros no metemos ni con la guerrilla, no metemos con los paramilitares, no metemos con el ejército. Nosotros somos muy neutrales. Y tampoco no nos gusta meter, digámosles, con las otras organizaciones que no nos competen. Porque si nosotros metemos por la derecha o por la izquierda, pues de todas maneras nos van a dar. Eso estamos seguros, porque nosotros estamos en medio del juego. Entonces no queremos jugar nuestras vidas en medio del juego, sino queremos la paz y la unidad de nuestro pueblo colombiano. Y agredieron líderes indígenas, y agredieron comunidades. Entonces las comunidades empezaron, como siempre ocurre, a recetar aún más del Estado, y a tomar más distancia del Estado, y a permitir de alguna manera que las FARC volvieran a ocupar territorios importantes en el Cauca. A eso se debe ese tema, si ustedes no sabían. Eso no es porque llegaron otra vez las FARC al Cauca por obra y gracia, o que se crecieron en el Cauca por obra y gracia, y que solo es a las habilidades militares, es a las torpezas políticas del gobierno central, es a las torpezas políticas que ha tenido la sociedad colombiana con eso. Y es el tema de los diferentes grupos armados. Ahora uno dice, ¿por qué el conflicto armado? Pues precisamente porque la guerrilla quiere controlar el territorio para sus fines, el ejército quiere controlar el territorio para los fines del Estado y el paramilitarismo igual. Entonces la tierra termina siendo un elemento importante porque ahí está la riqueza de esa biodiversidad natural que existe. ¿Quiénes le hemos conservado hasta el momento? Los pueblos indígenas, y de hecho los otros pueblos que ahí están, pero la mayor riqueza, uno dice, está en los territorios indígenas. Frente a la presencia es que Balboa limita con 3 frentes, limita con el frente 29 por el sur, con el frente 60 por el occidente y con el 8º por el norte. Entonces el área productiva del municipio llegó a tener el 97% de su área poblada en coca. Importábamos todo, hasta el plátano lo comprábamos.